Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de misterio, este espacio en el que vamos a mirar a todas las últimas horas en torno al Tres Islas, con la cuenta atrás que les comentábamos, con la mirada puesta en el próximo viernes, el 19 de diciembre, cuando este cometa, este objeto interestelar, va a pasar por su punto más cercano a la Tierra. Enseguida vamos a contarles todos los detalles, vamos a mirar a los últimos informes por parte de Avi Loeb, este científico de Harvard que, bueno, sigue de alguna forma disparando las alarmas, y vamos a contrastarlo con la opinión de los mejores expertos. Enseguida vamos con estas cuestiones, pero antes vamos a ahondar en las últimas horas. Vamos a empezar mirando a los últimos informes de Avi Loeb, y es que el cometa Tres Islas vuelve a situarse en el centro del debate científico tras la publicación de un nuevo artículo del astrofísico Avi Loeb, el profesor de Harvard, conocido por cuestionar las explicaciones convencionales sobre objetos interestelares. Sostiene que este visitante del espacio profundo presenta anomalías difíciles de encajar dentro de las categorías clásicas de cometa o asteroide. Para Loeb, el problema no es solo lo que sabemos del cometa Tres Islas, sino lo poco que realmente conocemos de los objetos interestelares. Hasta ahora, la humanidad solo ha observado dos casos confirmados, uno y Oumuamua y dos y Borisov. Aún así, muchos expertos aseguran tener certezas sólidas. En su artículo, Loeb critica esa actitud y recuerda que el objeto interestelar presenta hasta 13 anomalías respecto a sus predecesores. No es algo, ni mucho menos, para tomárselo a broma. Uno de los elementos que más desconcierta a Avi Loeb es la llamada anticola del cometa Tres Islas, visible en imágenes de alta resolución tomadas por el telescopio espacial Hubble antes y después del perihelio. Según explica, la orientación de esta estructura cambia de forma real y no puede atribuirse a un simple efecto de perspectiva, como ocurre en algunos cometas tradicionales. Loeb subraya que las partículas de polvo microscópicas deberían haber sido arrastradas por la radiación solar y el viento solar. Dice que si aún así existe una anticola, debe estar compuesta por algo diferente. En artículos previos ha explorado hipótesis que incluyen fragmentos de hielo que se evaporan antes de completar su trayectoria, o incluso grandes objetos apenas afectados por la radiación. Todo esto en un momento en el que sigue la cuenta atrás. El cometa Tres Islas se dirige a la Tierra a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. Se espera que el 19 de diciembre se aproxime hasta el punto más cercano, es decir, a unos 270 millones de kilómetros de distancia. Desde que se descubrió el 21 de julio de este año, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea siguieron su trayectoria para estudiar su origen interestelar. En una fotografía reciente que captó uno de los telescopios espaciales, los científicos hallaron signos de activación del cuerpo celeste que llamó la atención de todos. El cometa está compuesto de roca y de hielo que desde su ingreso al sistema solar inició una etapa de erosión debido al aumento de la temperatura del ambiente. Tras cruzar el perihelio y acercarse al Sol, el Tres Islas empezó a expulsar gases y polvo. Actualmente sigue su paso hiperbólico en el espacio hasta los confines de la Vía Láctea. Hace 5 días, el explorador de lunas heladas de Júpiter, JUICE, perteneciente a la ESA, utilizó 5 de sus instrumentos para analizar al cometa Tres Islas con el propósito de recopilar información de su origen, estructura y composición química, que será divulgada en febrero de 2026. Las recientes imágenes difundidas por la NASA y otros organismos espaciales muestran con nitidez parte de su estructura de polvo y de gas, lo que abre interrogantes sobre la estructura de este cuerpo celeste. Precisamente sobre estas cuestiones debatíamos esta misma semana con Avi Loeb, el científico de Harvard. Le preguntábamos directamente si esto podía ser una tecnología extraterrestre. Escuchen su respuesta. One way to explain the size of the big size of Three Atlas, which is a big problem for a natural object, is to say that maybe it was not drawn from the inventory of rocks in interstellar space, because there is just not enough rocky material in interstellar space to deliver a rock that is bigger than 5 kilometers once per decade to the inner solar system. You would expect to get such a big rock once per 10,000 years or longer. So one way to resolve that is to say, well, maybe it was targeting the inner solar system
because it's a technological object that is doing some reconnaissance. Les decíamos que estamos en la cuenta atrás, que el foco está puesto en el próximo 19 de diciembre, donde, por cierto, ya les adelantamos que habrá programación especial en esta casa, en Negocios Televisión, bueno, en un programa dedicado precisamente a este momento histórico, este paso por su punto más cercano a la Tierra. Sobre todo esto hablábamos con el propio Avi Loeb, nos advertía de un regalo para finales de año. The verdict should come out of the data that we will get in the coming weeks. It will get closest to the Earth on December 19th, about 6 days before Christmas, and my hope is that it will not deliver any unwanted gifts for the holidays to Earth. We should watch it. We should check if there are any probes that may have been released by such an object, and they arrive to Earth or to Mars, where we have orbiters that can monitor the situation. El propio Loeb, que en su último informe hablaba de las 13 anomalías del TRESI Atlas, hablaba sobre estas aceleraciones no gravitacionales. Hay muchas dudas en torno a su cola, en torno a su peso. Uno de los elementos que más han llamado la atención ha sido el tamaño del TRESI Atlas. Así lo explicaba Avi Loeb, nos decía que es enorme. And it has various anomalies. It's very big, at least a million times more massive than the first interstellar object that we discovered. And so that raises the question, why haven't we seen a million small ones before we saw this one? This is the third object from outside the solar system that we discovered. Also, it was moving along the plane of the planets around the sun, which is very unusual. The chance for that happening at random is 1 in 500. Un Avi Loeb que estará la próxima semana con nosotros y que nos explicaba en su última intervención esta misma semana las 12 anomalías, ya son 13 de este TRESI Atlas. Estamos haciendo mucho hincapié en el tamaño. Vamos a seguir escuchando más explicaciones por parte de Avi Loeb. Nos explicaba de esta forma su envergadura. 3I Atlas is much bigger. It's at least 5 kilometers in size, comparable to the size of a big city. And Oumuamua was not showing any evaporation of gas or dust around it. However, 3I Atlas does show it. But the gas around it has very unusual composition. It's mostly carbon dioxide and not water, as we usually find near comets. No es la única pregunta que planteábamos al científico de Harvard. Hablábamos sobre si es natural o tecnológico. ¿Qué opina de estas cualidades que hacen diferente a TRESI Atlas? Esta era la respuesta de Avi Loeb. Case, the speed of the jets would be much larger than expected, and it will carry much less mass. The fuel has to be a small fraction of the mass of the spacecraft. So there is a clear test in the coming weeks for us to study those jets, figure out their speed, composition, the mass that they carry, and from that we will learn whether it's a natural comet or something technological. Un Avi Loeb que sigue siendo protagonista de la actualidad, sobre todo con el foco puesto ya en la próxima semana, en el próximo viernes, el próximo 19 de diciembre. Nosotros vamos a analizar las últimas horas de la actualidad en torno al TRESI Atlas de la mano de los mejores expertos. Hoy seguimos con esta programación especial, seguimos mirando al TRESI Atlas y lo hacemos de la mano del doctor Tomás Pucia, Instituto de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes, encantados de tenerte una vez más por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues decía que la mirada está ya puesta en el próximo viernes, en un momento que va a ser histórico, sin duda, para la ciencia. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo os estáis preparando de cara a la próxima semana y qué vais a hacer desde vuestro instituto? ¿Cómo vais a plantear esta semana? La oportunidad es inmensa para nosotros, tener un objeto de este tipo más cerca a la Tierra, que no es tan cerca realmente, son 700 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.
Pero vamos a aprovechar este momento y observar con varios telescopios distintas propiedades de este objeto. Vamos a tomar espectros de alta resolución en el óptico, en el infrarrojo, y también vamos a intentar medir el tamaño de su núcleo. ¿Ya? Hay una técnica donde se puede conectar grandes telescopios en una máquina que tiene la resolución básicamente de la distancia de los telescopios, que se llama interferometría, y vamos a intentar resolver el núcleo de 3i Atlas. Como llega este momento, claramente surgen muchas ideas, cómo observar y qué distintas técnicas aplicar a este objeto para entender mejor su naturaleza y su origen. ¿Cómo de importante es este momento para vosotros, Tomás? Porque llevamos muchos días, muchas semanas ya hablando de 1i Oumuamua, de 2i Borisov. Claro, 3i Atlas está siendo diferente, ¿no? Por la cobertura de los medios, también bueno, por el trabajo que estáis haciendo desde la comunidad científica. ¿Cómo de diferente va a ser con el paso de sus antecesores y cómo va a servir también de cara al futuro? ¿Cómo va a servir para estudiar en el futuro más objetos interestelares como este 3i Atlas? Claro, la historia ahora reciente de observaciones de este objeto 3i Atlas nos mostró que hay un montón de sorpresas, un montón de parámetros que sí esperamos que pueden ser realizados en estos tipos de objetos porque provienen de un entorno mucho más enorme y con mucho más diversidad que nuestro sistema solar, donde se formó nuestro sistema solar, y observar la trayectoria y la evolución, cómo se evolucionan este tipo de objetos interestelares en nuestro entorno, en el sistema solar. Nos cuentan historias sobre su comportamiento en la Vía Láctea, sus orígenes, sus viajes interestelares en nuestra galaxia. Todo eso es una preparación para desarrollar herramientas para el futuro. Como tú dices, con el telescopio Vera Rubin vamos a tener decenas de este tipo de objetos en los próximos 10 años. Y con las herramientas, con la computación, también con nuestro mejor entendimiento en la modelación de este tipo de objetos, vamos a crear un escenario de entendimiento mucho más profundo sobre la formación de planetas e incluso sobre la formación o la posibilidad y probabilidad de formación de vida simple y de la vida compleja en la historia de nuestra galaxia. Y a partir de ahora, ¿qué, Tomás? Porque, claro, estamos hablando de la próxima semana, del próximo viernes, de este paso más cercano a la Tierra. ¿Qué va a pasar después con el 3i Atlas? ¿Vamos a perderle de vista para siempre? ¿En 2026 también se va a poder hacer algún tipo de seguimiento? ¿Cómo va a ser la vida del 3i Atlas después del próximo viernes? ¿Cómo va a ser la vida de 3i Atlas? Bueno, no sabemos. Tenemos que observar, tenemos que monitorear, pero vamos a intentar seguirlo. Con los más grandes telescopios que tenemos en la Tierra, que es el Very Large Telescope, Gemini, en el norte Keck, el otro Gemini en el norte. Vamos a seguir, yo creo que vamos a poder seguir hasta mayo quizás del próximo año y después de esta fecha va a ser súper difícil sacar suficientemente fotones para seguirlo. Pero en este momento va a ser muy, muy alejado y creo que con la base de datos que colectamos en los últimos meses y hasta el mayo del próximo año, vamos a tener bastante para medir, entender, modelar y implementar para el futuro. Bueno, pues pendientes del futuro de 3i Atlas, la actualidad sigue pasando por Avi Loeb, este científico de Harvard, bueno, pues que sigue planteando sus hipótesis, sus teorías y hablaba de hasta 13 anomalías. Sobre todo se está hablando mucho ahora de su cola, de la anticola. Te quiero preguntar por esto, ¿qué te parecen estos últimos informes de Loeb? Y si es cierto que hay hasta 13 anomalías en este 3i Atlas. De nuevo, todas estas
anomalías, como dice el señor Loeb, no son anomalías, son todos aspectos de 3i Atlas que entendemos bastante bien ahora, todos, en sus probabilidades, que son esperados de dónde viene este objeto, con su naturaleza que nos muestra, y no son algo alienígeno, ¿ya? No hay necesidad para imponer o implementar o sugerir mecánicos o mecánicas o tecnologías o procesos exóticos que no conocemos o no podemos explicar como científicos. Todos parámetros que menciona Avi Loeb están completamente 100% explicables por la ciencia actual, moderna. No hay ninguna motivación para salir a, no sé, colportar o sermonear que es una nave o algo de este tipo. Es un objeto muy interesante, nos muestra la diversidad de nuestra galaxia. Y esto es la lección, ¿ya? Esto es para nuestro aprendizaje y no sé, bañarse en el barro de posibilidades. Tenemos que evaluar las probabilidades correctamente, ¿ya? Con entendimiento correcto de astrofísica, de los procesos y no más. Bueno, un momento para aprender, un momento también para plantearse las cosas, ¿no? Para hacerse preguntas dentro de estas anomalías o dentro de las cosas que ha hecho diferente desde el principio a 3i Atlas. Se ha hablado mucho sobre el tamaño. Nos decías que precisamente vais a aprovechar la próxima semana para medir su núcleo. Te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto vamos a salir de dudas con el tamaño de 3i Atlas? ¿Hasta qué punto vamos a ser más precisos, ¿no? Y hasta qué punto se va a poder medir también su núcleo, ¿no? Que puede ser clave precisamente para saber cuál es su tamaño real. Claro, vamos a proporcionar un límite superior a su tamaño. Si es de tamaño de algunos kilómetros, vamos a medirlo. Entonces vamos a tener una medición propia. Pero en el caso cuando el objeto tiene, no sé, 300 metros o 200 metros de diámetro, vamos a solamente proporcionar un límite superior. Cada técnica tiene su límite de medir cualquier parámetro. Y eso tenemos que transmitir, obviamente, correctamente con sus probabilidades y incertidumbres a cualquier publicación que sigue de esta medición. En nuestro caso, este límite va a ser cerca de 2 kilómetros, 1.5 kilómetros quizás, depende un poco de la turbulencia en la atmósfera durante las observaciones. Bueno, pues el foco puesto en el próximo 19 de diciembre, en esta cuenta atrás con programación especial. Ya les decíamos que haremos la próxima semana en esta casa. Te quiero preguntar por otra de las noticias más sonadas de los últimos días, de las últimas semanas. Apunta que tanto la NASA como la ESA como las Naciones Unidas han activado la defensa planetaria. Te quiero preguntar hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto entra dentro de lo normal y hasta qué punto esto va a desaparecer a partir de la próxima semana. Bueno, esta actividad es realmente una actividad de medir precisamente el comportamiento de su posición en el cielo. Cuando tenemos más telescopios, cuando tenemos más instrumentos pegados a este objeto de distintos lugares del planeta, vamos a poder calcular su trayectoria mucho más preciso. Entonces, el ejercicio ahora no es un ejercicio de prepararse a algún evento trágico, pero prepararse para poder medir muy rápidamente la posición de este tipo de objetos. Es una tarea muy importante, ya creo. Practicar eso es también válido, pero no significa ninguna alerta que tenemos ahora que se activó algo para proteger la Tierra o algo de este tipo, porque estas son actividades completamente distintas. ¿Ya? Tenemos que pensar
En este caso, cuando descubrimos en un día un objeto que tiene una trayectoria que puede chocar con nuestro planeta, tenemos que implementar otros tipos de actividades. Eso es completamente fuera de rango de esta actividad que se implementó ahora con conseguir este objeto con muchos telescopios y medir su posición en el cielo. Bueno, pues la mirada puesta en el 3 Atlas y en la próxima semana en este paso cercano a la Tierra. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y por explicarnos, por poner un poco de luz en este día y sobre todo ya en esta cuenta atrás para el 3 Atlas. Muchas gracias por estar con nosotros, un placer, como siempre. Siempre un placer. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros que antes de seguir con más 3 Atlas vamos a mirar a la señal que nos está llegando desde Downing Street, donde el primer ministro británico Keir Starmer se reúne con el primer ministro belga Bart de Wever, en un momento en el que Europa, en el que la OTAN está presionando a Bélgica por los activos rusos congelados. Rusia, por cierto, denunciaba a Euroclear, que precisamente está en Bélgica. Vemos al primer ministro británico, uno de los más beligerantes, uno de los que más está abogando, de los que más está presionando para que se puedan utilizar estos activos rusos, sobre todo para financiar a Ucrania, también para financiar la continuación de esta guerra. Pues está entrando ahora mismo a Downing Street. Reunión importante para conocer qué va a suceder con estos activos rusos. Nosotros enseguida vamos a mirar a la geopolítica. Van a poder seguir también en nuestro canal de YouTube en paralelo las últimas horas en torno al 3 Atlas. Hacemos una pausa y enseguida la información, como siempre, Negocios Televisión.